Buenos días, familia y amigos, que Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir un devocional contigo. He estado estudiando Gálatas y aprendiendo algunas cosas y quiero compartir de eso, de esa misma experiencia. Sabes, primero, decirte que a lo largo de todo mi cristianismo, he tenido o he pasado por muchas situaciones adversas, situaciones favorables, altos y bajos, roces, dificultades, problemas. Pero ¿sabes a qué conclusión llego? Al hecho de que no existe la iglesia perfecta. Y eso es algo que lo tengo muy presente. ¿Y por qué lo tengo muy presente? ¿Por qué? Porque en ocasiones he visto pasar mucha gente por la iglesia, he visto decir muchas cosas de la iglesia y al final de cuentas hay gente que no está en la iglesia y es porque están buscando la iglesia perfecta y no la van a encontrar. El círculo más íntimo del Señor tenía a un Pedro impulsivo que lo negó, a un Judas cercano que lo entregó, dos hermanos que se peleaban, uno por estar a la derecha, el otro por estar a la izquierda. Entonces, a pesar de ese círculo íntimo que el Señor tuvo, creo que lo que llevó a que el Evangelio hoy siga siendo predicado es el hecho de que el Señor se haya centrado en el propósito con el cual aparece acá en la tierra. Y creo que eso nos debe enseñar hoy a nosotros también a mantener los ojos en el llamado que Dios nos ha hecho. Él nos rescata, ¿para qué? Para rescatar a otro, y ese es el foco. Y a pesar de las dificultades, de los problemas, de los roces, de los diferentes estados que podemos vivir, creo que debemos ser fieles a lo que el Señor nos ha llamado. Mira, en la Escritura, a continuación quiero leerte un conflicto que se da en un momento entre dos líderes grandes. Gálatas 2, del 11 al 13 dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. O sea, hay un conflicto que se da. Pablo confronta a Pedro, claro, porque hay un conflicto entre la ley y la gracia. La ley siempre apuntó a Cristo, no salvaba, pero apuntó a Cristo. Sin embargo, ahora que estaban ellos bajo la gracia, Pedro se sentía presionado por algunos judíos que querían que algunos o los nuevos creyentes practicaran también ritos que eran antiguos. Entonces se genera ese conflicto. Pero dentro de todo este conflicto que se genera, o del encuentro que hay entre Pablo y Pedro, esto me lleva a ilustrar tres peligros que nosotros hoy en el presente debemos evitar. Número uno, el peligro de consentir con ideas equivocadas y abandonar lo que sabemos nosotros que es lo correcto. ¿Por qué? Por la presión de repente de la gente que nos rodea. De repente consentir con esas ideas equivocadas y abandonar lo que nosotros sabemos que es correcto. Debemos tener cuidado. La presión siempre va a existir, pero debemos tener cuidado con cómo estamos reaccionando, cómo estamos actuando, y que obviamente no cedamos en lo que son nuestras convicciones, nuestros principios que son extraídos de la palabra. El peligro número 2 que debemos evitar es el peligro de caer en la hipocresía. Pedro y otros judíos conocían cuál era el camino correcto, conocían que la salvación era solo por gracia, predicaban eso. Sin embargo, ellos en un momento tuvieron otros códigos de conducta porque vieron a otros judíos que se acercaron y la verdad que quisieron mantener una buena apariencia frente a ellos, y la verdad que en un momento cayeron en la hipocresía. Y bueno, Pablo los confrontó. ¿Por qué? Porque no se estaban comportando de una línea. Y número 3 es el peligro de estar dando mal ejemplo. O sea, un mal ejemplo por no hacer lo correcto. Pedro dirigió a otros en su mismo camino, a un Bernabé que era un líder también destacado en el ministerio a los gentiles. Se dejó llevar por Pedro y siguió su ejemplo. Entonces hay que tener cuidado
con estas cosas. Hay que evitar estos peligros porque en ocasiones podemos arrastrar a otros y eso obviamente nos hace mayormente responsables ante los ojos de Dios. Ahora, de todo esto que yo he mencionado, la confrontación de Pablo muestra en ocasiones ciertas obligaciones que deben ser aplicadas a nuestro presente en la actualidad y una de ellas es que debemos vivir de manera consecuente con lo que creemos. Debemos vivir, ¿para qué? Para mantener una credibilidad frente a los demás y obviamente también el Evangelio siga siendo productivo por esa credibilidad que mostramos, esa consecuencia. Y número dos, podríamos decir que el hecho de que nosotros estudiemos la verdad, estemos conociendo la verdad de la palabra, eso nos obliga a amonestar a quienes no están conformándose a ella. Ahora, nosotros no debemos criticar a los hermanos, pero sí debemos corregirles. Sí debemos corregirles, ¿por qué? Porque eso nos manda la Escritura y también porque amamos a nuestro hermano. Ahora, de todo esto que yo he dicho, de los peligros y de los deberes o obligaciones que nosotros tenemos, yo te planteo la pregunta final. ¿En qué área específica de tu vida, como cristiano o como cristiana, necesitas modificar cosas? ¿En qué área? A fin de que el propósito de Dios se cumpla. Creo que todos nosotros debemos modificar ciertas cosas y creo que hacemos bien en meditar en eso, en modificarlo, a fin de que el propósito del Señor siga fluyendo y siga llevándose a cabo y que nosotros no estorbemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y por supuesto en la vida de otros. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida y no olvides, seguimos juntos.